Veces escribiré con un lenguaje florido. Es una de las pocas maneras en que puedo lidiar con mi aflicción. Muchas cosas pueden desencadenarla. El lenguaje es una de las principales. Así que, al expresarme de maneras inusuales, no caigo en los esquemas mentales comunes. Ya lo entenderás. Así que hablemos de ello. La falacia de la doble mente. Algunos de ustedes han oído hablar de ello. No creo que los resultados se hayan publicado. No lo permitieron. Pero los que saben, saben. Estudié psicología clínica en una universidad promedio del Medio Oeste. Mis padres me costeaban la matrícula en gran parte, pero tenía que trabajar para conseguir algo más que lo mínimo indispensable. Trabajé un tiempo en una gasolinera local, pero el gerente se puso raro cuando le pedí trabajar de noche. Al parecer, le tenía manía a trabajar en el turno de noche. Un compañero me contó que uno de los profesores titulares se pasaba la mayor parte del tiempo realizando experimentos sociales. Uno de esos experimentos aparecía en uno de los libros de texto obligatorios. Me costó $180. Bueno. Espera. Menos jerga. Espera. Lo traeré de vuelta. Salivar. Salivar. Nutritivo. Entiendo. Así que me inscribí en el gran experimento de primavera. Pagaba $70 por sesión, y había una o dos sesiones, dependiendo de cómo te fuera en la participación. También había $40 adicionales para quienes aceptaran volver para una sesión informativa una vez finalizado el experimento. Al parecer, habría una gran revelación pública. Pero primero, hubo una sesión de orientación. Leí el descargo de responsabilidad e ingresé mi información personal en su sitio web. Era un texto estándar, nada fuera de lo común. Incluso tenían una versión simplificada para mí. Básicamente, aceptaban que tenían derecho a los resultados del experimento hasta que retirara mi consentimiento. También me dieron una certificación sobre mi estado mental y salud mental general. Esto es indispensable en muchos experimentos sociales. En la primera sesión de orientación, me pusieron en una sala de espera con otras 6 personas. Había visto a algunas en el campus. Creo que una de ellas era estudiante de informática. Un joven pijo me estrechó la mano y me enseñó una habitación privada. Una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes amarillas y una mesa de plástico. De esas que suelen tenerse en el exterior y que parecen que se van a derrumbar si se les pone demasiado peso encima. En general, muy barata. Gracias por venir, dijo. Veamos con qué estamos trabajando, ¿de acuerdo? De acuerdo, asentí. No sé qué esperar aquí. Así que eres, Gesgoteanon, dijo. Ya veo que tú, sentí una oleada de adrenalina. Revelar los discos de otra persona era un rotundo error. Mi mano izquierda se disparó como una bengala, como si mi cuerpo intentara silenciarlos físicamente. ¡No! Interrumpí. No, no, no. No soy yo. Nada de eso, no soy yo. El joven levantó la vista, boquiabierto. Iba y venía entre mí y sus notas, y parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos. Sí, sonrió. Claro. ¡Qué vergüenza! Encontró mis notas rápidamente y las revisó. Nombre, edad, dirección, antecedentes familiares. Lo que había indicado en el formulario. Tardó casi un minuto. Me miraba con aire de disculpa, probablemente esperando que simplemente olvidara esa tontería. Tuve que esperar 45 minutos antes de que comenzara la primera sesión real. Me mostraron una segunda sala. Esta mucho más grande, con papel tapiz con estampados de los años 70, un sofá esquinero y 2 sillones de masaje. Fue entonces cuando conocí formalmente al Dr. Stanson. El Dr. Stanson tenía una trayectoria fantástica. Una de sus contribuciones más notables fueron sus estudios de campo sobre lo que posteriormente se convertiría en el método terapéutico de sobreexposición. Estaba muy orgulloso de ello, y publicó una imagen donde posaba con su coautora, la doctora Jane Gogan, en el sitio web de la universidad. Conocer al Dr. Stanson en persona fue todo un honor. Estábamos solos en esa habitación, y tener toda su atención puesta en mí fue un poco abrumador. Era un hombre que llevaba 30 años haciendo preguntas, y ahora me las dirigía directamente a mí. Pero todo empezó con un apretón de manos. Gracias por venir, dijo sonriendo. Siéntese, por favor. Charlamos un rato sobre sus logros anteriores y el estudio en general. No pudo revelar mucha información, pues no quería arruinar el experimento, pero me aseguró que su propósito era una herramienta de diagnóstico.
No me dijo para qué. Tenía una grabadora en la habitación, pero parecía que se olvidó de encenderla. Me dio la impresión de que no se tomaba las cosas en serio. Les voy a pedir que hagan un movimiento sencillo con la mano, dijo. Empezando con los dedos índice. Enganchó los dedos índices y extendió los codos. Imité su movimiento y asintió. A continuación, intenta entrelazar también los dedos anulares. Lo hice, intentando lo mejor que pude conseguir un agarre firme. Finalmente, apunta con tus deditos hacia afuera. Las puntas deben estar a menos de 1 pulgada de distancia, pero sin que se toquen. ¿Puedes hacerlo? Me costó un poco de astucia, pero pude. Era una pose difícil de mantener y el Dr. Stanson tomó algunas notas rápidas en su tableta. Ahora, quiero que empieces a tirar lentamente. No tanto que te duela, pero sí lo suficiente como para que puedas esforzarte. Está bien, empecé a tirar. En esta postura no se puede ganar realmente, solo se mantiene la posición. Tirar solo añade tensión. La mano no cede ni cede. Ahora necesito que escuches atentamente. Fue casi como hipnosis, y no recuerdo sus palabras exactas. En resumen, quería que imaginara las 2 manos por separado. Que imaginara mi mano izquierda conectada a una mano desconocida en la derecha. Y que imaginara mi mano derecha conectada a una mano desconocida en la izquierda. Básicamente, quería separar lentamente mis pensamientos en izquierda y derecha, pero manteniéndolos a ambos en mi cabeza simultáneamente. Utilizó estas vívidas imágenes. 2 peces nadando en un cubo, sin tocarse, pero sintiendo la corriente. 2 pájaros en la noche, descansando en la misma rama, ambos sintiendo el peso del otro, sin verse. Era un lenguaje muy poético, que sonaba muy poco académico. Un breve descanso. Disculpen, tengo problemas. Permítanme escribir esto. Granular. Granular. De primera. Efervescente. Aroma eferveso. Elegir palabras raras ayuda. Debe ser desconocido. Incómodo. Raro. Después de un tiempo, sentí que se apoderaba de mí. Se convirtió en una lucha una vez que separé mis manos. No se convirtió en un ejercicio de equilibrio, sino en una competencia. Sentía que mi izquierda se frustraba ante el dominio de mi derecha. Finalmente, sin darme cuenta, mi mano izquierda también estaba empujando, usando el pulgar. Eso no estaba permitido, pero me dejé llevar por el momento. Estaba presionando un nervio de mi mano derecha, causándome dolor. No mucho, pero lo notaba. Aún así, una parte de mí lo disfrutaba. Estaba ganando. Pero la otra parte estaba frustrada por el incumplimiento de las reglas establecidas. Y ya es hora, anunció Stanson. Muchas gracias por su participación. Sí, intenté soltarme, pero ninguna de mis manos quería soltarse. Tuve que decirme mentalmente que parara, que bajar ambas manos al unísono. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunté. Unos 10 minutos, dijo Stanson con una sonrisa. Ya sé, el tiempo vuela. No lo podía creer. Parecía que habían pasado horas. Al irme, otro estudiante me reemplazó. El joven de recepción me deseó un buen día y me dijo que seguiríamos en contacto. Me quedé un poco atónito, sintiéndome como si me hubieran dejado. Si iba a haber una sesión de seguimiento, sería en un par de días, pero hasta entonces tenía que lidiar con mis sentimientos por mi cuenta. Y mis sentimientos, en ese momento, eran complejos. No sabía qué sentir, pero sabía que me sentía diferente. Conduje de vuelta a casa y subí las escaleras hasta mi apartamento, todavía dándole vueltas a las llaves del coche en la mano izquierda. Entonces, oí un ruido. Vi las llaves rodar por las escaleras, pero no sentí que se me cayeran. Flexioné la mano izquierda un par de veces, pero no sentí ninguna sensación extraña. Bajé las escaleras, recogí las llaves y eso fue todo. Durante los días siguientes, tuve varios incidentes similares. Golpeé el teléfono sin querer, añadí 1 o 2 vocales de más mientras escribía, cosas así. Lo peor fue cuando mi mano se negó a soltar un vaso de agua, lo que me hizo derramar la mitad sobre el teclado. Por suerte, mi libro de texto de $180 salió intacto. Me citaron para una segunda sesión. Sentí un poco de alivio. Estaba deseando hablar con el Dr. Stanson sobre lo que me había estado pasando, aunque solo fuera para saber si era normal o no. Quizás solo me lo estaba imaginando. Pero el Dr. Stanson no estuvo presente en la segunda sesión. En cambio, me senté con sus asistentes. Uno se quedó atrás, tomando notas.
Intenté hacerles preguntas, pero insistían en que tendría la oportunidad de hablar con el Dr. Stanson más adelante y que no estaban autorizados a hablar del experimento tal como estaba. Así que, para la segunda sesión, me pidieron que hiciera el mismo movimiento. Entrelacé las manos, escuché y sentí una repentina sensación de inquietud que me revolvía el estómago. Como si estuviera haciendo algo malo, algo inmoral. Era la misma sensación que sientes cuando estás desnudo en público en un sueño. Estás expuesto y vulnerable. No me gustó nada. Para nada. Y en ese momento de incertidumbre, a tan solo unos segundos de iniciada la sesión, mis manos se estrellaron contra la mesa, lastimándome el nudillo de mi dedo índice derecho. Salí disparado de la silla, agarrándome la mano. Apreté con fuerza y maldije, al haberme pinchado un nervio. Sentí un dolor eléctrico que me recorrió todo el arco de la muñeca. Los asistentes me miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Estás bien?, preguntaron. Yo, no lo sé, admití. No me siento normal. Lo cancelo, dijo el asistente levantándose de su silla. Su colega le puso la mano en el hombro. No, no lo somos. Esto no tiene nada que ver. Tuve tiempo para calmarme y lo intenté de nuevo. Esta vez tuve que oponer resistencia. Sentía mi mano izquierda mucho más fuerte que la derecha, y podía imaginarme luchando contra un oponente superior. Estaba sudoroso y vigilaba mi mano izquierda en busca de trucos. No habría ningún desliz, nada que rompiera las reglas. No me sorprendería una segunda vez. Solo hicimos este ejercicio unos minutos, luego pasaron a diferentes pruebas. Jugaba al 3 en raya, pero cerrando los ojos durante 30 segundos entre cada movimiento, asociando el círculo con la mano izquierda y la X con la derecha. Círculo izquierda. X derecha. Tengan paciencia. Estoy escribiendo esta parte solo con la mano derecha. Va y viene. A veces eso tampoco funciona. Calma. Respiraciones tranquilas. Oligarca. Oligarca. Balsámico. Sedentario. Espera. Espera. Bueno. Al salir de la segunda sesión, estaba decidido a volver a ver al Dr. Stanson. Les dije que no haría más sesiones hasta que lo hiciera y que estaba listo para abandonar el experimento por completo. Uno de los asistentes, el que había protestado, simplemente salió de la sala. El otro parecía un poco más indeciso. Él se encarga del informe, dijo. Podrás verlo entonces. Es urgente, dije. No me encuentro bien. Hay un centro de salud en el campus. Seguro que te pueden aconsejar. Quise abofetearla. Fue solo un impulso, pero bastó para que una contracción me recorriera el brazo izquierdo. Conseguí redirigirla a una palmada, que inmediatamente usé como una especie de gesto para irme. Durante los siguientes días, la cosa empeoró. Empecé a pensar en el nombre que me habían dicho al inscribirme. Quizás hubo una confusión, y yo nunca debí estar allí. Quizás esta Gesgoteanon era el tema previsto, y yo fui un error. O quizás esto estaba destinado a suceder desde el principio. Quizás este fue el experimento. El Dr. Stanson tenía un historial de experimentos sociales alucinantes, y esto podría haber sido el poder de la sugestión. Podría ser víctima de mi propia imaginación. Esa noche, al dormirme, me encontré dando vueltas y vueltas. Me descubrí constantemente y un escalofrío me subía por el lado izquierdo del cuerpo. Tuve una pesadilla, casi despierto, sobre una segunda cabeza que me crecía del hombro izquierdo. Mi caja torácica se expandía y se partía, como una célula que se divide. Sentí que me arañaba el costado del cuerpo, como un animal herido intentando meter las tripas. Intenté salir de la cama a rastras, con el sudor ardiendo en los ojos abiertos. Algo me lo impedía. Mi brazo izquierdo, acalambrado y sin sangre, se hundía en la madera del cabecero. Tras dar vueltas y vueltas toda la noche, se hacía tarde. Minutos antes del amanecer, me quedé despierto mirando al techo, sintiendo que la mente se me escapaba. Como si una parte de mis pensamientos se me escapara de la cabeza, empapando la almohada con mis emociones y recuerdos. Parpadeé, un ojo a la vez. Me costaba respirar, sin saber cuándo tragar saliva y cuándo inhalar. Intenté morderme la lengua seca para sentir algo. Solo sentí el amargo sabor del hierro mordiéndome. Gesgoteanon, dije con los labios. Gesgoteanon. Sentí que mi mano izquierda se soltaba. Sentí un hormigueo mientras la sangre volvía a fluir, tensando mis músculos y provocando una reacción espasmódica. Eres tú, dije. Eso es todo, ¿no?
Un arco de dolor como un nervio retorcido. No. No. Gemí. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Alivio instantáneo. Alivio dulce y curativo. Para alguien de fuera, lo que pasó después puede parecer una locura. Lo sé. Por primera vez desde la primera sesión, empecé a tener control total de todas mis facultades. Se acabaron las llaves perdidas. Solo tenía que pensar con claridad en pedir permiso. Nunca hubo respuesta, pero con solo pensarlo me bastaba. No había nada que no me dieran permiso, siempre y cuando pensara en pedirlo. Gesgoteanron. El solo hecho de reconocer su presencia lo hacía todo mucho más fácil. Pero de vez en cuando, me asaltaban pensamientos intrusivos. Empecé a pensar en pedir ayuda. En hablar con alguien. En hacer algo. Y bueno, se desquitó. Para entonces, este dolor extraño en mi brazo izquierdo había llegado a la parte baja del hombro, presionando los bordes de mi corazón. Incluso pensar en hacer algo malo me aceleraba el pulso. En un momento dado, me dio un vuelco el corazón. Tuve que apoyarme en la pared para recuperar el aliento. Una cosa que noté desde el principio fue que pensarlo con un lenguaje florido parecía ayudar. Empecé a leer un diccionario de sinónimos en mi teléfono cada vez que quería planificar algo mentalmente, y me daba una sensación de alivio. Un poco. Pero apartar la mirada demasiado tiempo hacía que mi mano izquierda cerrara la pestaña o tirara el teléfono entero. Al final se rompió. Pero podía dar vueltas en círculos. Por ejemplo, si quería pensar en ir al médico, pensaba en consultar con un médico colegiado. Todavía sentía algo, pero nada malo. Empecé a sentir una presencia arrastrándose por el fondo de mi mente, pequeños centinelas en llamas buscando señales cerebrales familiares que captar. Usar juegos de palabras exóticos y un vocabulario estrafalario los desviaba del camino. Por eso a veces recurro a palabras irregulares para distraer mi mente. El problema era que no podía controlar mis sueños. Y en mis sueños, quería salir, y quería que aquello, fuera lo que fuese, desapareciera. Cada noche era una batalla. Me despertaban de un golpe o me costaba respirar. Mi pulmón izquierdo dejaba de funcionar o me daba un calambre estomacal. Una vez, mi pierna izquierda empezó a torcerse y a girar, esforzándose tanto que pensé que se me iba a dislocar la rótula. Intenté suplicar. Intenté explicar en voz alta que no estaba haciendo nada malo conscientemente. Que solo intentaba dormir, relajarme. Pero en el laberinto de mi mente, podía sentir esa extraña presencia, creciendo, haciéndose un espacio. Y por primera vez, me respondió. Usando solo el lado izquierdo de mi boca, susurró. Te quiero. Te quiero. Tiró tan fuerte hacia la izquierda que me caí de la cama. Y cada vez que estaba a punto de quedarme dormida, y esos sueños de estrés me dominaban, me despertaba una y otra vez. No sé cómo sobreviví los siguientes días. Una mañana, me desperté en la ducha, completamente vestida y temblando. Tenía los dedos morados. Mi mano izquierda no dejaba de apretar una botella de champú vacía. Intenté decir. Por favor. Wanou, dije con un tic. Wanou. Podemos ver al Dr. Stanson. Él puede ayudarnos. Un siseo escapó de mi garganta, quemándome las cuerdas vocales. Estábamos de acuerdo. Me permitieron consultar los horarios de las clases en mi portátil. El Dr. Stanson tenía una sola clase ese día, justo antes del almuerzo. Tenía como una hora para llegar. Me cambié los pantalones, me puse una chaqueta y me fui. Ni siquiera cerré la puerta. Wanou, articulé. Podía hacer algo. Tenía que hacerlo. Fuera lo que fuese, podía hacerlo. Para cuando regresé a la universidad, mi lado izquierdo no me acompañaba. Una pierna caminaba más rápido que la otra, y mi mano no dejaba de agarrar y golpear cosas. Hacía ruidos extraños, como si levantara pesas o intentara escupir una bola de pelo. No me importaba. Solo tenía que ver al Dr. Stanson. Finalmente, entré a la sala de conferencias. Llegué 10 minutos tarde, pero así fue. Me impactó ver que no era una conferencia cualquiera. Era la sesión informativa del experimento en el que había participado. Mi teléfono estaba roto. Probablemente me perdí todas sus llamadas y mensajes. Quizás pensaron que había renunciado. Me costaba concentrarme. Vi a otro estudiante, el de informática, sentado unas filas más adelante. Parecía estar bien. ¿Era solo yo? Se oyó una carcajada. Al parecer, el Dr. Stanson acababa de decir algo gracioso.
gracioso, humorístico, humoroso, caprichoso, divertido, divertido. Mantén el control. La teoría de la identidad raskiana gira en torno a la idea de una identidad formulada, sonrió Stanson. Así que, para mi 30º año como docente académico, pensé en darme el gusto de investigar un poco sobre pseudociencia. Aunque solo fuera para desmentir estas ideas absurdas. Así que, si buscas una carrera seria, no mires. Otra ronda de risas. Así que, para argumentar, seguimos el método sugerido de señalar y ordenar. Y requería 3 pasos. Y en ese mismo momento, Stanson expuso todo el experimento entre risas y aplausos. El primer paso fue introducir la palabra clave. Generalmente un nombre extraño, un identificador. Algo único que abriera nuevos caminos en la mente del paciente. Lo hizo fingiendo un error durante la entrevista. Todo en plan de broma. El segundo paso fue abrir el espacio interior creando una separación mental, un vacío. Esto se logró mediante una serie de ejercicios físicos y mentales. Una vez más, Stanson se tomó las cosas a la ligera. Tirar de los dedos y hacer que la gente jugara al 3 en raya. Se basaba en las ideas del autor original, pero resultaba ridículo. De las 80 personas que examinamos, 58 no pudieron contener la risa, así que nos costó un poco que siguieran la instrucción, dijo Stanson entre risas. De las 22 restantes, 13 tuvieron dificultades para entender las instrucciones. 5 tenían algún tipo de lesión en el brazo o la mano, lo que hacía que un lado dominara la conversación sin falta. Las 4 restantes fueron las más interesantes. Una se metió tanto que se golpeó la mano contra la mesa, asustando a la pobre Patricia. Otra risa sensata surgió del público. Stanson podía ser bastante carismático cuando quería. El tercer paso es extraño, continuó. Básicamente, se trata de esperar. Una vez plantada una semilla, no hay garantía de que florezca. Todo depende de la semilla, de la idea, del terreno o de la persona. Es como escribir el nombre de una página web al azar y esperar encontrar algo bueno. La mayoría de las veces solo recibes spam, o, bueno, gente desnuda. O nada. Stanson se encogió de hombros y pasó a la siguiente diapositiva. Según Rask, si se practica con regularidad, se puede encontrar y evocar un nombre o concepto tan único que crea una identidad. O que ya estaba asociado a una identidad. Como la palabra gato varía según el idioma, pero todos sabemos cómo es un gato. Eso significa que el significado de gato es trascendental, aunque la palabra no lo sea. Para Rask, el lenguaje moderno era un modelo fragmentado de una intención original, y que al explorarlo podríamos encontrar algo más. Algo universal. Mostró otra diapositiva. Una semilla, creciendo hasta convertirse en plántula, solo para florecer en diferentes flores. Algunas se convirtieron en rosas, otras en petunias. Una rama se transformó en un extraño girasol azul. Planta suficientes semillas, asintió Stanson, y con el tiempo, podrían convertirse en algo. Esa era la idea detrás de la falacia de la mente doble. Una rutina para invitar algo. Una mano se levantó desde la primera fila. Stanson la señaló. ¿Qué pasaría si lograran pasar el tercer paso? Preguntaron. Esa es una pregunta interesante, asintió Stanson. Si nos basamos en la teoría de la identidad raskiana, estarían habitados por un ser extraño. Algo sin restricciones humanas. Una entidad completamente alienígena, sin restricciones y primigenia. O un cerdo. Podría ser cualquier cosa, en realidad. Stanson cambió las diapositivas, mostrando columna tras columna los diversos nombres que había usado en el experimento. Algunos eran obviamente falsos, como Charlie Chaplin o Abraham Lincoln. Otros eran solo ruidos o chistes. Una de las entradas decía simplemente Todd McDougal. Pero al final de la lista vi uno que reconocí. Lo admito, dijo Stanson. Se nos acabaron los nombres tontos, así que elegimos algunos de los diarios de Rask. Usa este nombre raro para describir la personificación de su bloqueo creativo. Nos pareció apropiado. Continuó hablando de referencias desconocidas, como un hombre llamado Obsten y una mujer extraña llamada Atoesa, creo. Pero fue el último nombre de la lista lo que me heló la sangre. No decía Hesgot Eanon. Decía, Hesgot, el que no tiene nada. Había un pequeño demonio de clipart en la esquina. Más risas. Me puse de pie. No por decisión propia. Mi mano izquierda se clavó en el asiento de delante, agujereando la imitación de cuero barata.
Me sangraron las uñas. Al mismo tiempo, sonó una campana. La conferencia había terminado, y Stanson recibió una ovación de pie por su presentación. Me mezclé con la multitud. Esto era una broma. Todo esto había sido una broma. Estoy enfermo, babeé. No tengo nada. Estoy enfermo. Intenté quedarme quieto mientras los estudiantes me empujaban. Algunos se quedaron para hablar con el Dr. Stanson y felicitarlo por sus numerosos logros. La falacia de la doble mente fue concebida como una nota a pie de página, una curiosidad. Nunca se pretendió que se estudiara, no se basaba en nada más que las divagaciones de un viejo poeta. Rask fue un escritor de principios del siglo XX que principalmente escribía libros infantiles para controlar su paranoia. Esto cada vez es más difícil. Así que seguí adelante. Llegué hasta Stanson. Tiré una mesa, haciendo que papeles y dibujos salieran volando por los aires. Stanson retrocedió, pero intenté alcanzarlo. Tristemente, lo alcancé con ambos brazos a la vez, perdiendo por completo el equilibrio. Caí sobre él y me desplomé al suelo. Sácalo, espeté. Te voy a enfermar, gruñó mi otro lado. Te voy a enfermar a todos, te voy a enfermar a todos. No. Gemí. No sé de dónde saqué ese lápiz, pero de repente lo tenía y lo manejaba como si fuera un cuchillo. 2 personas intentaron apartarme del Dr. Stanson. Oí un grito. Alguien se clavó el lápiz en el muslo. Me abracé a mí mismo, cruzándome de brazos. Intenté luchar conmigo mismo. Mi cabeza se movía nerviosamente, intentando decir 2 cosas a la vez, con 2 voces. Sentía un dolor intenso en la nuca, mientras las terminaciones nerviosas empezaban a desgastarse. Algo me presionaba la columna vertebral y sentía que la piel se estiraba. Terminé allí tirado, gritando, con la mirada fija en mí. Y por un instante tuve una sensación de claridad. Como si hubiera entrado en la mente de otra persona. Fue solo un instante, pero duró horas. Tuve este pensamiento de un anciano, sentado junto a una mesa. Estaba amargado por tener que vestirse elegante para la boda de su hija. Observaba por una ventana como un viejo caballo tiraba de una carreta por un camino empedrado. El anciano no aprobaba la unión de su hija. Siempre que había una fuente de descontento en su vida, le ponía un nombre, y este nombre en particular se repetía muchas veces. Quizás con la edad se había vuelto menos imaginativo, reflexionó. Hezgot, el que no tiene nada, escribió el anciano. Hezgot, ajeno al abrazo de sol, ajeno al misericordioso consuelo del sueño reparador. Ninguna frase ingeniosa nació de su pluma, ni jamás fue agraciado por una sonrisa virginal. Él es el desprovisto de esencia, quien a menudo refleja mi vacío cuando me disuelvo en la nada, convirtiéndome en la encarnación de mi silenciosa tempestad. Un golpe en la puerta hace suspirar al anciano. Arruga la página en la palma de la mano, dejándola abandonada en un rincón de la habitación, entre pétalos de flores secas y años de polvoriento abandono. Agarra su bastón y se deja llevar por la incomodidad. En ese momento, perdí por completo el control. Lado izquierdo, lado derecho, todo. Lo vi desarrollarse frente a mí, como si estuviera viendo una película a través de una pajita. Una de las asistentes se rompió la nariz al romperse las gafas. Un golpe limpio en la cara. Me apoderé del Dr. Stanson y traté de estrangularlo con el cable de un micrófono, mientras gritaba las pocas palabras crudas que mi boca podía pronunciar. Matar. Querer. Tener. Pensar en esas simples palabras me hace doler el brazo. Debo tener cuidado. Hay que tener cuidado. Alguien llamó al 911. Alguien les dijo que colgaran. Hicieron falta 3 personas para mantenerme inmovilizado en el suelo. Mordí a la gente, arañé, grité. Pero tampoco hice nada. Hezgot había ocupado tanto espacio dentro de mí que apenas quedaba nada de mí. Sentía que mis pulmones jadeaban, pero no podía moverlos. Solo podía esperar que mi anfitrión tuviera la amabilidad de respirar. Lo tuvo. Me respiraron bien. Gran parte de esto es confuso. Hezgot no prestó mucha atención. Me desvanecía constantemente, despertándome intermitentemente de desmayos. El Dr. Stanson estaba allí a menudo, diciendo a la gente que guardara silencio. Amenazándolos. Recuerdo oírle gritar que cualquiera que dijera algo sobre esto nunca volvería a escribirle nada a nadie. Pero en el fondo de mi mente, exploraba la psique de mi agresor. Recuerdos, pensamientos, olores y visiones. Todos vestigios de lo que este viejo poeta escribió a principios del siglo XX.
La personificación de esta cosa mala. Sí. Cosa mala. Y me estaba convirtiendo en un campo de batalla. Durante días, me sentí como si caminara por un bosque oscuro. Abría los ojos y veía lo que Hezgot quería que viera. Pero en mi mente, vagaba por los pasillos vacíos, llenos de la esencia de esta futura criatura. Cielos sin sol, gente inexpresiva. Edificios cuadrados idénticos que rodeaban una torre que perforaba los cielos. Interminables dunas de arena gris y marchitas extensiones de hierba. Y en algún lugar entre la penumbra, vi a Hezgot. Un anciano sin alegría, sentado en su trono, apuntándome perezosamente con una espada. A su antojo, podría atravesarme el corazón. Pero no veía sentido en hacerlo. Matar no le hacía ninguna gracia. No había rabia que saciar, ni amor que perseguir. No había canciones para cantar en la tierra de los que no tenían nada. En algún lugar de la oscuridad, había una voz. Dramaturgia, decía. ¿Recuerdas esa palabra? Dramaturgia. Algo hizo clic dentro de mí. Abrí los ojos. Ambos, a la vez. Sí, asentí. ¿Recuerdas? Estaba en una habitación oscura, fuera del campus. El Dr. Stanson llevaba días sin dormir. Una habitación llena de cuadernos, bocetos e impresiones desmoronadas de volúmenes manuscritos perdidos. Media docena de cajas de comida para llevar. Una corbata roja tirada despreocupadamente en el suelo. Gracias a Dios, suspiró. Ahora escucha mis palabras. Escucha con atención. No mi voz, sino mis palabras. Me dijo muchas palabras inteligentes. Palabras bonitas. Malas. Feas. Me dijo específicamente palabras como agencia, voluntad, sin esfuerzo y determinación. Palabras de muchas sílabas, cuyo significado me pidió que considerara. Justo como lo estoy haciendo ahora. Ahora mismo. No solo buenas palabras o palabras inteligentes, sino palabras que me recordaron que tengo control sobre mis propias facultades mentales. Una capacidad para mí. Palabras fuertes que podían contrarrestar y expurgar el veneno que empapaba mi alma. Pasamos horas cantando el mismo repertorio, muchos de los cuales he repetido aquí. Me quedé con el Dr. Stanson durante meses. En teoría, era su asistente de investigación. En realidad, intentaba ocultarlo todo. Se dio cuenta de que había cometido un terrible error y enterró todo lo relacionado con la falacia de la doble mente. No me importaba, solo quería quitármelo de la cabeza. Un día, Stanson simplemente no regresó a la oficina. No hubo explicación, y nadie fue a buscarlo. A cada paso, me obstruían. Académicos herméticos con insignias secretas, aceptando pagos por conferencias de marca a las que nunca asistieron. No voy a entrar en detalles aquí, pero presten atención a la Chet Investment Group. Salí del campus con una donación considerable de un donante anónimo y un recordatorio de que algunos de los documentos que firmé al unirme al estudio seguían vigentes. Nunca me gradué en psicología clínica, pero creo que ya no lo quiero. Quiero hacer algo con mi cuerpo. Al menos cuando recupere el control total. Como ya habrás notado, todavía me cuesta mantenerme, bueno, en mi lugar. No queda mucho de Hezgot. Creo que todo está en mi mano izquierda. Lo siento. Como un gusano intentando serpentear por mis venas. Lo he reprimido una y otra vez, pero el veneno debe desaparecer. Quería escribir una última vez. Escribir con plenitud y sin esfuerzo. Porque más tarde esta noche, cortaré este maldito brazo y terminaré con esta pesadilla de una vez por todas.